todos. Espero que hayan descansado y pues que tengamos un buen comienzo de año. ¿Cómo están? ¿Alguien que me quiera platicar? Espero que ustedes y sus familias estén muy bien de salud. Y pues cuídense mucho, chicos. ¿Sale? Antes de empezar, quiero platicarles un poquito acerca de las cuestiones principales del tema, de nuestro tema 2 del curso, pero quisiera oírlos a ustedes si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a cuestiones generales del curso o alguna cuestión particular. Permítanme un segundito, por favor. Entonces, no sé, chicos, quisiera ver si, como les decía, alguien tiene alguna duda en particular o en general del contenido de esta semana o bien de Virtuami, de lo que sea. Buenos días, profesora. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Yo solo tengo una duda respecto al resumen 2. ¿Se puede hacer la segunda oportunidad o nada más será una vez? ¿Cómo? Pues mira, lo tengo configurado para 2 oportunidades. ¿No tuviste 2 oportunidades? La verdad es que no lo he checado bien. Ok, O sea, todavía mira, no lo termino. Ok. Está configurado para 2 oportunidades, ¿sí? En donde esas 2 oportunidades implica que tienen dos chances de contestar el cuestionario, ¿sí? Entonces, por favor, cualquier problema que tengan, mándenme un mensajito y lo checamos, ¿sí? Porque, o sea, si están teniendo problemas, que no me lo ha dicho nada más que una persona me preguntó, no me acuerdo quién era, Priscila quizás. Entonces, si tienen algún problema, pues háganmelo saber y ya lo checamos, ¿sale? Entonces, pero avísenme por favor para que no tengan problemas. Y entonces, si tienen algún problema, pues lo solucionamos, ¿sí? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna de estas otras inquietudes? Mirza, perdón, ¿ibas a decir algo? No, solo gracias, profesora. No, por nada, Mirza. ¿Alguien más, chicos, chicas? ¿Alguna otra duda? Bueno, he visto que la gran mayoría de ustedes todavía no ha hecho no ha revisado sus notas, sus apuntes, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que dentro de lo posible traten de hacer sus ejercicios antes del jueves, ¿sí? La idea es que los jueves nos veamos justamente, pues, para resolver dudas. Ajá. La intención no es, como yo les había dicho antes, no es venir aquí a darles clase, porque en esta modalidad, pues la idea no es hacerlo igual que como cuando estamos en forma presencial, sino que ustedes revisen, lean y aquí venimos a resolver dudas, ¿sí? Entonces, eso es lo ideal y es como me gustaría, como sería recomendable que trabajemos. Entonces, entonces procuren organizar sus tiempos. Yo sé que llevan otras materias, pero traten de organizar sus tiempos de manera que para los jueves pues ya lleguen con dudas, con las dudas que haya que aclarar dentro de lo posible. Entonces, bueno, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguna yo, profa, buenos días. Yo tenía una duda sobre el examen, o sea, ¿va a ser por Virtuami o cómo sería? Sí, Giovanna, así es. Acuérdense, chicos, que el próximo lunes tenemos examen, el primer examen parcial,
¿sí? De los temas 1 y 2, es decir, de la parte de introducción y del tema que estamos viendo esta semana, que son microorganismos. Todos los exámenes que vamos a hacer en este trimestre van a ser por Virtuami, ¿sí? O sea, por ahora no tenemos otra manera de hacer las cosas. Por lo tanto, son exámenes de opción múltiple, ¿sí? Van a venir unas, no sé, entre 20 y 30 preguntas. Y algunas que son, o sea, ¿de qué son las preguntas? Opción múltiple, algunas, a veces les pongo de llenar blancos, ¿sí? Es decir, de poner palabras que faltan. Otras veces relación de columnas, ¿sí? A las de relación de columnas normalmente tienen un puntaje un poquito más alto que las de opción múltiple, pero sí, por ahora pues no tenemos otra opción de evaluación, ¿sí? Aquí es importante, chicos, sí recuerden que los exámenes parciales, aunque es requisito tener promedio aprobatorio de los 4 exámenes que vamos a hacer, tienen ustedes muchas otras calificaciones que les estoy considerando, que les voy a considerar para su calificación final. Eso es muy importante, o sea, consideren que no solo son los exámenes son 40% de su calificación final, ¿sí? De manera que aunque tuvieran 10 en todos los exámenes, en el promedio, no podrían pasar el curso si no hacen los otros ejercicios. Entonces, es muy importante que vayan haciendo los ejercicios, ¿sale? Entonces, desafortunadamente, pues, como ya les he comentado, el laboratorio por ahora, pues, que es algo tan importante, no tenemos manera de atenderlo, menos ahora que otra vez volvimos al semáforo rojo. Ajá. Y los exámenes, todos los exámenes los vamos a hacer en Virtuami, los exámenes parciales, y algunos exámenes semanales, como el que ya hicimos, vamos a hacerlos por Kahoot, ¿sí? O en Virtuami también. Entonces, Giovanna, pues bueno, una larga explicación para que no queden dudas en esto que es tan importante. No sé si alguien tenga alguna otra duda con respecto a esto o cualquier otra cosa. Ahorita estamos, como ustedes ya se dieron cuenta, con cuestiones como generales del curso, de Virtuami, etcétera. Apenas vamos arrancando nuestro trimestre. Entonces, bueno, vamos todos agarrándole la onda y viendo cómo hacer las cosas, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Mirza. Profesora. ¿Sí? Ajá. Perdón. ¿Nos podría explicar un poquito más sobre la infografía que tenemos que hacer en equipo? Perdón, Mirza, te perdí al final. ¿Explicar un poquito más acerca de qué? Infografía que tenemos que hacer en equipo. Ok, de la infografía. Sí, muy bien. Miren, este es un ejercicio en el cual, o sea, la idea es que ustedes repasen el tema que estamos viendo esta semana, ¿sí? El tema de esta semana, pues, es repasar, aprender, dar un panorama muy general de los grupos microbianos que existen en este planeta, ¿sí? Entre los cuales ustedes ya habrán visto, muchos de ustedes ya habrán visto que tenemos 3 dominios, ¿sí? Que son arquea, bacteria y eucaria. Entonces, la idea, ahorita voy a este tema para reforzar esto que estamos viendo en la semana, pero para contestar a Mirza, la idea de las infografías, como ustedes ya habrán visto, no sé si, a ver, ¿podrían levantar la mano, por favor? Abajo a la derecha pueden encontrar su manita para levantarla. Supongo que varios de ustedes ya durante, pues lo que llevamos de la pandemia, a lo mejor ya han hecho infografías. ¿Alguien podría levantar la mano, por favor, si ya hicieron infografías en equipo o de forma individual?
¿Nadie? ¿Nadie ha hecho? Ok, Manuel nada más, Mané. Solo Rebeca. Ok, tenemos muy poquitas personas todavía que han hecho infografías. Las infografías es una manera muy visual, Héctor también, es una manera muy visual para expresar una idea. Itzel, bueno, en cualquier caso creo que son menos de la mitad los que han quizás hecho este ejercicio. Entonces es una manera muy visual de expresar una idea, un tema, ¿sí? Entonces, aquí, mientras les sigo platicando, les voy a poner un PDF, ¿sí? Que viene en las actividades de la semana, en donde pueden ver algunos ejemplos de infografías. Ajá. Entonces, en estos ejemplos, déjenme abrir y les voy a compartir pantalla. Entonces, fíjense, aquí tenemos textos, tenemos algunas aplicaciones que ustedes pueden usar para elaborar una infografía, ¿sí? Déjenme hacer un poquito más grande esto. Entonces, miren, como les decía, una infografía se trata de hacer de una manera muy visual un resumen de un tema, ¿sí? Los temas que yo les propongo en este ejercicio es escoger un grupo microbiano o algún microorganismo que sea de su interés. Por ejemplo, hay varios, entre ustedes hay muchos ingenieros en alimentos, ¿sí? Normalmente a los ingenieros en alimentos un tema que les llama mucho la atención son las bacterias lácticas. Entonces podrían escoger como tema qué hacen las bacterias lácticas. Ajá. Y ponerlo en forma de una infografía. Entonces yo aquí en este documento les doy varios tips, les digo varios recursos que les pueden servir para hacer una infografía. Entonces la idea es que, como les decía, es una manera muy visual de expresar una idea. En este caso, un tema que sea de su interés. Aquí, bueno, el COVID, pues ya sabemos que está, es el tema de actualidad, de más actualidad y más mencionado en el planeta, ¿sí? En donde, como ven, pues aquí podemos ver consejos de prevención, ¿sí? Entonces, todo es muy visual, tiene poco texto, ajá. Es muy importante que en las infografías, antes de poner nuestras ideas en imágenes, nos informemos, ¿sí? O sea, no nada más es poner dibujitos como se nos ocurra, sino que primero tenemos que informarnos acerca del tema y después podemos ir plasmando estas ideas. Miren aquí, por ejemplo, acerca de las bacterias, ¿no? Entonces tenemos una infografía acerca de las bacterias, que es como de los temas que estamos viendo. ¿Sí están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profesora. Ok, gracias. Sí, profesora. Entonces, fíjense, gracias. Entonces, vean, o sea, ¿qué cosas son importantes acerca de las bacterias? Que son microorganismos. Recuerden que a los microorganismos los podemos ver a través de un microscopio, no a simple vista. Entonces, esta es una primera idea importante para entender acerca de las bacterias, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, las formas de las bacterias, ¿sí? ¿Qué formas podemos encontrar en las bacterias? Cocos, bacilos, etcétera, que eso lo vamos a ver la próxima semana, que son estas formas, pero también nos habla aquí de dos agrupaciones muy importantes en el caso de bacterias, que tiene que ver con la composición de su pared celular, que son bacterias gram positivas y gram negativas, que quizás ustedes alguna vez han oído hablar de esta clasificación de bacterias, muy útil,
porque de ello depende en gran medida la eficiencia de un antibiótico, por ejemplo, ¿sí? O la resistencia de una bacteria a algún agente físico-químico, ¿sí? Entonces, esta es una idea general de lo que podría contener una infografía de el tema general de las bacterias, ¿sí? Y bacterias, pues hay buenas, hay malas. Entonces, este sería un ejemplo. Entonces, la idea es que ustedes escojan, no se pueden escoger el coronavirus, pueden escoger bacterias lácticas, pueden escoger arqueas que producen metano, que son tan importantes, el metano como un biocombustible, ¿sí? Entonces, hay muchos ejemplos que ustedes podrían escoger. Hay microalgas también, que por ejemplo, el trimestre pasado, pues las microalgas fueron un tema que tuvo mucha importancia en este ejercicio. Varios equipos nos platicaron acerca de microalgas, que son las algas microscópicas, ¿sí? No como las que vemos en el mar, porque esas son macroalgas. Entonces, esos serían algunos ejemplos de temas, de grupos microbianos o de microorganismos que podemos escoger para hacer esta infografía. No sé si con esto queda un poquito más claro esto de la infografía, chicas, chicos. Sí, profesora. Sí, Mirza, o sea, sí queda un poco más claro, porque aquí sí es importante que ustedes entiendan muy bien de qué se trata el ejercicio. Y aquí hay otras dos cositas que les quiero mencionar. En este caso, la infografía se las voy a calificar yo a través de algo que conocemos como una rúbrica, que a lo mejor muchos de ustedes ya han usado o ya medio saben de qué se trata eso de la rúbrica, porque lo han usado en otras clases, ¿sí? Entonces, me importa mucho que vean la rúbrica que aparece aquí al final de esto que les estaba poniendo. Déjenme compartirles pantalla otra vez para explicarles qué es esto de la rúbrica. Entonces, miren. Ay, perdón. Esto de la rúbrica es una tabla ponderada en la cual, si ustedes ven, viene una calificación para el contenido de la infografía, la claridad, el diseño, la ortografía, la redacción y las citas bibliográficas, ¿sí? Entonces, si el contenido e información calificados a través de estos puntos que les pongo aquí es excelente, pues van a tener una MB en este rubro. Pero a lo mejor no fue muy clara su infografía, ¿sí? Entonces van a tener una S, por decir algo. Entonces, cada una de estas criterios van a tener una diferente calificación y por lo tanto eso va a ser la calificación final de su infografía. Entonces, varios de los ejercicios que vamos a hacer van a estar calificados a través de rúbricas con diferentes criterios, ¿sí? Ponderados con diferente puntaje cada criterio. Y entonces de eso va a depender su calificación. Por lo tanto, es muy importante que ustedes le echen un ojito a esta rúbrica para que puedan saber qué criterios se van a considerar en la infografía, en este caso, para su calificación. Y de esa manera, pues pueden hacer una infografía que tenga todo esto para sacar un 10 cerradito, ¿vale? Eso es muy importante. Aquí, chicos, algo que sí les quiero también hacer hincapié es las citas bibliográficas. Si ustedes se han dado cuenta en los resúmenes semanales que les he puesto, que hasta ahorita llevamos solamente 2, siempre les pongo, déjenme pasar aquí, siempre les pongo, espérenme tantito, siempre les pongo la referencia, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad?
Chicos, chicas, hola, hola. Sí, profesora. Sí, maestra. Gracias. Entonces, vean, en cada una de las diapositivas que vemos, yo les pongo una referencia, ¿sí? En este caso es el Brock, que es uno de los libros básicos en microbiología general. Y entonces aquí les pongo la referencia. Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes, siempre que usen una fuente, ¿sí? Citen la referencia de dónde la sacaron. Ajá. Yo aquí, por ejemplo, este pedazo de texto que tenemos aquí, lo saqué del Brock. Por lo tanto, debo citarlo, ¿sí? No es algo que yo inventé. Yo me estoy basando en este libro para ponerles esta información, ¿sí? Entonces, esto es algo también importante en la infografía, que de donde ustedes saquen la información, la citen. Entonces, deben poner una pequeña sección de referencias bibliográficas, en donde deben citar su bibliografía. Y lo mismo para sus exposiciones y todo lo que hagamos, todo lo que ustedes escriban, es muy importante que nos vayamos acostumbrando a citar la referencia de donde sacamos la información, porque cada día, hoy más, cada vez, si no hacemos esto, pueden acusarnos de plagio, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante que citemos las referencias. Son cosas que nosotros no dijimos, que las estamos sacando de otro lugar, entonces debemos poner de dónde las sacamos, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante que les recomiendo que tengan muy presente para esta materia y para todas sus materias, porque sus profesores se los van a pedir. Siempre que ustedes tengan que hacer un informe, cualquier cosa así, deben citar sus referencias, ¿sí? Entonces es algo súper, súper importante. Un reporte o una presentación, cualquier tipo de trabajo bibliográfico a fin de cuentas. Entonces, bueno, vuelvo a preguntarles, chicos, quedamos más o menos, o más bien más que menos claros en esto de la infografía y de la bibliografía. Chicos, chicas. Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias, Brenda. Sí, profesora. Gracias, Rebeca. Gracias, gracias. Ok, y entonces, bueno, Héctor, no sé, ¿tienes tu micrófono abierto? ¿Tienes alguna preguntita? Bueno, creo que no. Entonces, algo más, chicos, con respecto a esto que estamos, o sea, cuestiones generales. Y si no, me voy a pasar, ¿no? ¿Nadie más de cuestiones generales? No, profesora, Bueno, todo bien. muchas gracias. Gracias por contestarme. Les agradezco en verdad, ¿eh? Entonces, miren, voy a pasar con el tema de esta semana, en donde estamos hablando de los microorganismos. Perdón. Entonces, les decía, quiero hacer nada más, resumirles algunas de las cosas más importantes del tema de esta semana, que es nuestro tema 2, ¿sí? Estamos en la semana 3 y este es el tema 2, entonces quiero que queden muy claras algunos temas, algunos conceptos que vimos esta semana. Por eso para mí es muy importante que procuremos llegar ya, bueno, ustedes, con el tema revisado para el día jueves. Entonces, otra vez les comparto mi pantalla. Si alguien tiene alguna dudita o comentarios, interrúmpanme por favor y la vamos viendo sobre la marcha.
Les voy a pedir de favor que si alguien quiere tomar la palabra o tiene dudas, me interrumpa porque yo no los veo cuando estoy compartiendo pantalla, ¿sale? Entonces, me hablan, por favor. Entonces, miren. Aquí una primera cosa que quiero recalcarles, que quiero que quede muy claro, es que todos los organismos en el planeta están clasificados actualmente en este esquema que estamos viendo en pantalla, y son 3 dominios, ¿sí? Por mucho tiempo, a lo mejor en la escuela, en la prepa, en la secundaria, nos enseñaron que habían 5 reinos o 6 reinos, no sé, pero hoy en día esta es la clasificación más válida y más aceptada, en donde todos los organismos que existen en el planeta están clasificados en 3 grandes dominios, ¿sí? Que son el dominio bacteria, el dominio arquea, que muchos de ustedes a veces llegan a este curso y no conocen este dominio. Sin embargo, es una clasificación, es un grupo de células procariotas muy diferentes a las células de las bacterias, ¿sí? Y el otro gran grupo, el otro gran dominio es el dominio eucaria o eucariota. Entonces, bueno, este esquema lo propuso un microbiólogo gringo, ¿sí? Carl West, porque él estudió mucho a las células procariotas y entonces vio que entre bacteria y arquea habían pues diferencias importantes que vamos a ver la próxima semana. Entonces él propuso este nuevo esquema, primero llamados eubacteria y arqueobacteria, pero más recientemente estos ya se separaron en 2 grupos filogenéticamente, es decir, evolutivamente muy diferentes. Entonces, bueno, eso es muy importante. En este esquema también quiero resaltarles la teoría endosimbiótica, que nos habla justamente del origen de 2 organelos de las células eucariotas, que son las mitocondrias y los cloroplastos, ¿sí? Y entonces esta teoría tiene muchas evidencias de existencia que ahorita les menciono. Ajá. Entonces, bueno, todo este esquema de la clasificación taxonómica está elaborado a través de cambios en la secuencia de nucleótidos en en los genes del ARN ribosomal, ¿sí? Entonces, hoy en día estas relaciones no son por parecidos en las células o en características fisiológicas, sino se basan en características en el genoma, ¿sí? Básicamente en los genes del ARN ribosomal. Los virus los clasificamos aparte. ¿Alguien me podría decir por qué clasificar aparte los virus, chicos? A ver, alguien, por favor. Díganme, porfa. Si no me voy a la lista, chicos. No sean gachos. A ver, alguien que me diga por qué cree. Y no me importa que la respuesta no sea correcta, pero vamos a tratar pues de platicar, ¿sí? Entonces, a ver, ¿alguien podría decirme por qué cree que los virus no están clasificados en este esquema que les acabo de mostrar? Buenos días, profesora. Bueno, Hola, no sé amor. si esté bien, pero yo creo que es porque su conformación es diferente. A lo que me refiero es que, por ejemplo, decía que las plantas decían que sus antecesores eran la alga verde y siento que los Ajá. virus no entran en ninguno de esos rangos. Creo que por eso se clasifican aparte.
Ok, muy bien. Muchas gracias, América. Te agradezco mucho tu respuesta. ¿Alguien más, chicos, que nos pueda decir? Y América tiene Igual, mucha razón. A ver, Mané. Ajá. igual sería por su estructura y por su metabolismo. Ay, te Tiene estamos estructuras oyendo. Bueno, celulares y perdón, no Mané. tienen, Es que te oigo muy sí, cortado. No sé si tus compañeros también te oigan bien, pero a ver, no, ay, ¿podrías repetirme, por favor? sí, Perdón. no se preocupe. Que es por su estructura, tienen estructuras celulares y no tienen autonomía metabólica. Muy bien, muchísimas gracias, Mané y América. Y sí, justamente la respuesta gira en torno a lo que nos dicen sus compañeras. Les agradezco mucho. Los virus son, aunque tienen ADN o ARN, son estructuras biológicas que no se consideran células porque no tienen autonomía metabólica, ¿sí? A fuerzas tienen que infectar una célula para poder reproducirse. No se pueden reproducir solitos. Entonces, por eso no son considerados células, ¿sí? Y hasta ahora, como nos decía también América, no hay evidencia de que alguna célula tenga un antepasado viral, ¿sí? Entonces son como entidades aparte. Y recuerden que no los podemos considerar células por esto que acabamos de decir. Entonces, continúo con esto que estábamos viendo. Entonces, bueno, tenemos estos 3 grandes dominios, ¿sí? Y estos dominios los podemos dividir en reinos. En el único dominio en donde tenemos varios reinos es en el dominio eucaria, ¿sí? En donde tenemos al dominio protista, perdón, al reino protista, al reino planta, al reino fungi y al reino animalia, en donde también estamos clasificados nosotros. Entonces, aquí, en el caso de arquea y bacteria, es muy importante, y esto se los voy a estar repitiendo constantemente, todas las arqueas y todas las bacterias están conformadas por células procariotas. Y hasta donde se sabe hasta ahora, todos son unicelulares. En el caso de eucaria, todos los organismos dentro de eucaria están compuestos por células eucariotas, y aquí sí tenemos unicelulares y pluricelulares. ¿Sí? O sea, de una célula o compuestos de varias células como nosotros. Entonces, bueno, ya vimos también que esto solamente es como un resumen de algo que ustedes ya saben. Las diferencias entre la célula eucariota y procariota, ya vimos que las eucariotas son mucho más complejas y más grandes que las células procariotas, ¿sí? Acuérdense, procariotas tenemos arquea y bacteria, eucariotas tenemos solamente al dominio eucario. Ajá. Y bueno, y habíamos visto en el ejercicio, no me acuerdo en este caso si se los pregunté o no se los pregunté, pero algo que normalmente me interesa que quede claro para ustedes y que les pregunto ahorita, ¿qué tienen en común estos tipos de células, chicos? ¿Quién me puede decir, por favor? A ver, los escucho. Hola, hola. ¿Qué Bueno, tienen en profesora, común? ¿Podría repetir? Mané, gracias, Mané. sí, o alguien más quiere participar. A ver, sí, yo quiero que todos me digan. Venga, Manuel, y luego Mané. A ver, Manuel, ¿qué Sí, tienen en común? Muy bien, muchas gracias, Manuel, te agradezco mucho. Muy bien, entonces, como nos acaba de decir Manuel, justamente tenemos el citoplasma, los ribosomas en el citoplasma, aunque los ribosomas
son diferentes en cuanto a tamaño, ¿sí? Aquí tenemos unos que son 70S en procariotas y 80S en eucariotas. La próxima semana vamos a ver qué es esto del 70S y el 80S. La pared celular está presente en algunos reinos de eucaria, ¿sí? Pero no en todos. Los hongos, las algas y las plantas tienen pared celular. Las células animales como las nuestras no tienen pared celular. Y aquí algo muy importante, chicos. Pared celular y membrana celular no son sinónimos. Son estructuras completamente diferentes, ¿sí? En función y en composición. Podemos, como les acabo de decir, las células animales, por ejemplo, no tienen pared celular y siguen siendo células. Sin embargo, si a una célula le quitamos o le rompemos la membrana celular, ya no puede haber célula, ¿sí? La membrana celular es el límite de todos los componentes de la célula y si la rompemos, todos esos componentes quedan fuera. Es decir, hay lisis, ¿sí? Ruptura celular. Entonces, acuérdense, la membrana celular, no puede existir una célula si no tiene una membrana celular. Y si hay células que pueden sin ningún problema existir sin pared celular, ¿sí? Entonces, es muy importante también que vayamos diferenciando entre estas dos estructuras, ¿sí? Que ambas son importantes, pero sin pared una célula puede existir, sin membrana no. Entonces, eso es algo fundamental que tienen que tener muy en cuenta. Y bueno, después de esto, de este resumen, digamos, pues de las células, de la clasificación de los organismos, esta semana estamos revisando a los microorganismos dentro de cada uno de los dominios, ¿sí? Entonces vimos algunas características muy generales de los microorganismos e incluso empezamos con los virus, ¿sí? Entonces, déjenme ponerles aquí otro esquemita. La ciencia en particular que se encarga del estudio de los virus se llama virología. Entonces, es muy importante, chicos, que sepamos que los virus pueden ser de ADN, o sea, el material genético, puede ser ADN o ARN, ¿sí? ¿Alguien sabe el coronavirus de qué es? Seguramente alguien lo ha visto. Es ARN. Es ARN, muy bien, ¿sí? Entonces ya nos traen asoleados con el coronavirus, ya creo que muchos ya aprendimos acerca del coronavirus y sí, es un virus compuesto de ARN. Entonces, estas estructuras inactivas, cuando el virus está fuera de una célula, se conoce como virión. Y entonces solo asociado con la célula es cuando se autorreplican, como les decía. Entonces, en algunos lugares de los apuntes o de las diapositivas, dice SS o DS, DNA o ARNA, ¿sí? ¿Qué quiere decir el SS? Monocatenario. Y esta es una pregunta que comúnmente me hacen porque acuérdense que el ADN es una doble cadena. ¿Sí se acuerdan, no? Que es una doble hélice con bases complementarias, ¿sí? Entonces, monocatenario quiere decir que es una sola hebra. No está la clásica doble hebra del ADN. Entonces, hay virus que tienen una sola hebra y virus que tienen dos hebras de ADN o de ARN. Y hay otros virus que pueden pasar de ARN a ADN a través de una enzima que se conoce como transcriptasa inversa, ¿sí?
Entonces, eso es muy importante que lo conozcamos. Un ejemplo de esos virus es el VIH, por ejemplo, el virus del SIDA, ¿sí? Entonces, hay algunos virus también que tienen una envoltura, además de la cápside. Estos dos componentes, el ácido nucleico y la cápside, todos los virus lo tienen. La cápside es una cubierta de proteínas, que va a ser la que protege el material genético. Y la envoltura la tienen solamente algunos virus, no todos, y se origina a partir de la membrana celular de la célula que están infectando. Entonces, la composición de esa envoltura, pues es son fosfolípidos y proteínas. Entonces, bueno, ahí también radica, pues, todo esto que hemos visto durante el año pasado con los virus, ¿no? Que pues, usan las células, en este caso del cuerpo humano, para producir sus propios componentes. Entonces, bueno, con respecto a los virus, les quiero pasar un mini video. ¿Me siguen viendo, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias por contestarme, porque es que como no los veo, luego ya no sé si sí están o no están. Entonces, miren, quiero compartirles este videito para que ustedes lo vean y vayan contestando las preguntas que aparecen abajo. Obviamente esto es para ustedes, no me lo tienen que decir ni nada, pero para que pues reforcemos esta parte de los virus, ¿sí? Que hoy les digo, pues está como es un tema muy actual, ¿sí? Los virus son microorganismos no celulares que necesitan una célula huésped para reproducirse. Están formados por un ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, cuya estructura difiere según el tipo de virus. El ácido nucleico está protegido por una cápside formada por miles de proteínas, denominadas capsómeros. Cuando un virus, en este caso el de la gripe, ataca una célula de un organismo vivo, las glucoproteínas de su envoltura membranosa se ponen en contacto con los receptores de la membrana celular y la inducen a fagocitar el virus. Una vez en el citoplasma, la cápside se desprende y el ARN vírico se convierte en ADN gracias a la enzima transcriptasa inversa. Este ADN se integra en el ADN de la célula huésped y se apropia de sus funciones para producir los componentes víricos. Estos se ensamblan y se liberan por un proceso de gemación de la célula. Bueno, entonces, creo que esto pues es más o menos lo que ya les había platicado de los virus y creo que a lo mejor muchos de nosotros ahorita tenemos muy clara esta parte, ¿sale? Entonces, lo otro que revisamos esta semana, no sé si hasta aquí, chicos, alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Vamos a tratar de, o sea, yo les quiero pedir de gran favor que se animen a preguntar, se animen a intervenir y no importa, o sea, no hay preguntas tontas, ¿sí? Eso quiero que quede muy claro, o sea, ninguna pregunta es tonta, no se queden con dudas. La microbiología general es una materia muy importante dentro de su formación como ingenieros bioquímicos e ingenieros en alimentos. No hay ninguna duda, profesora. Muchas gracias, América. Ninguna duda, profesora. Gracias, gracias. Entonces, bueno, les voy a compartir un par de ideas más que me importa mucho que queden muy claras. Y les voy a compartir unos esquemas que les puse en las diapositivas bueno, en el resumen del tema de esta semana, ¿sí? Que es esto que estamos viendo aquí. Entonces, aquí otra vez les estoy poniendo el árbol filogenético, ¿sí? Dividido en estos 3 dominios que son bacteria, arquea y eucaria.
Recuerden que arquea y bacteria son microorganismos procariotas. Ajá. En este caso no tenemos reinos, a diferencia de eucaria, ¿sí? Tenemos algo que se conoce como divisiones. Entonces, en general, estas células de arquea y bacteria miden entre 1 y 10 micrómetros, ¿sí? O sea, son muy, muy pequeñitos, solamente los podemos ver en un microscopio. Sin embargo, como vimos, no sé si alguien recuerda en la parte en el primer tema, en 1999, me parece, se descubrió una bacteria gigante, Margarita namibiensis, que incluso podemos llegarla a ver a simple vista. Se comparaba esta bacteria con una mosquita de la fruta, ¿sí? Que mide alrededor de 2 milímetros. Entonces, bueno, en ese caso podemos llegarlas a ver. En este caso, las bacterias son como las más conocidas, ¿sí? Siempre nos han hablado de las bacterias. Sin embargo, muchas de las bacterias que se pensaba que eran bacterias, resulta que son arqueas en realidad. Entonces, estas arqueas tienen características muy especiales porque normalmente las vamos a encontrar habitando ambientes extremos, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar algunos conceptos que les puse en el resumen de esta semana, que son acidófilas, es decir, necesitan ambientes ácidos para vivir, halófilas, que necesitan altas concentraciones de sal, e hipertermófilas, que necesitan altas temperaturas para crecer. Es decir, o sea, si una de estas arqueas hipertermófilas las ponen a temperatura ambiente, a la temperatura en la que estamos hoy, bueno, aunque hoy hace frío, pero póngale a 30 grados, no crece, ¿sí? Es como si la tuvieran congelada, porque necesita a fuerzas una alta temperatura, normalmente arriba de 80 grados, para poder crecer, desarrollarse, reproducirse, etcétera. Entonces, este grupo, este dominio, es muy especial en cuanto a este tipo de características, ¿sí? Normalmente habitan ambientes muy extremos. Y en el caso de eucaria, pues bueno, tenemos a los animales y a las plantas, que son macroorganismos que vemos a simple vista. Normalmente las células son mayores a 10 micrómetros y las células más grandes en este dominio son las células vegetales, las de las plantas. Tenemos también microorganismos en este dominio, en donde vamos a encontrar a los hongos y a los protistas, ¿sí? Los protistas son organismos que pueden ser fotótrofos, entre los cuales vamos a encontrar a las microalgas, o heterótrofos, en donde vamos a encontrar a los conocidos como protozoos o protozoarios, como las amibas, ¿sí? Que muchas veces, no sé por qué, tendemos a pensar que las amibas son bacterias, y no, las amibas son organismos eucariotas conocidos como protozoarios. Sería un ejemplo. Entonces, este es el árbol filogenético de los microorganismos eucariotas. Estos que tenemos aquí, todos estos que tenemos aquí, son los conocidos como protistas, ¿sí? Aunque ustedes pueden ver que no necesariamente están emparentados unos con otros, pero en general se les conoce como protistas. En donde les digo, tenemos fotosintéticos, en donde vamos a encontrar a las algas, y tenemos no fotosintéticos, todos estos grupos que les señalo ahora con el cursor, que son células, bueno, son organismos heterótrofos y móviles, conocidos como protozoarios. ¿Alguien recuerda qué quiere decir eso de heterótrofos, chicos, chicas? Que necesitan de otro productor para tener alimento. Muy bien, sí. Después vamos a ver este término en el sentido estricto, pero sí.
no pueden obtener por sí mismos su fuente de carbono, ¿sí? O su propio alimento, como normalmente lo conocemos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, ya después vimos varios ejemplos de estos microorganismos. Ajá. Y bueno, empecé con los protistas, en donde encontramos a unos organismos muy parecidos a los hongos, pero que no están emparentados con los hongos verdaderos. Por eso, más adelante, no sé si se dieron cuenta que a los hongos les puse que son hongos verdaderos. ¿Por qué? Porque existen estos otros organismos que tienen características muy parecidas a los hongos, pero no son hongos. Vean, y los podemos encontrar dentro de estos grupos, ¿sí? Los homicetos es uno de ellos, que están dentro de los Straminipilia, ¿sí? Se llama, que no están emparentados para nada con los hongos, como podemos ver aquí. Entonces, bueno, son ejemplos importantes de organismos eucariotas. Entonces, con las bacterias, bueno, ya vimos más o menos las bacterias, pues son como los microorganismos más conocidos, ¿sí? Y lo que les puse aquí en el resumen que les quiero mostrar ahorita son les comparto pantalla. Son las formas más importantes que podemos encontrar dentro de las bacterias para que vayamos conociéndolas un poquito, ¿sí? Bacilos, que son formas largas, cocos, espiroquetas y vibrios, que son como unas comas, hagan de cuenta, ¿sí? La pared celular en las bacterias está compuesta por un polímero que se llama peptidoglicano, y la composición es diferente a la de las arqueas, ¿sí? Estas son algunas bacterias que quería mostrarles vistas en el microscopio, ¿sí? Aquí tenemos un bacilo. Este es un bacilo que es una de las bacterias que normalmente vemos en el laboratorio. También vemos algunos cocos, ¿sí? Entonces, así es como las podemos ver en un microscopio óptico, normal, un microscopio normalito. Chicos, recuerden por favor que si les va quedando alguna duda sobre lo que voy diciendo, por favor, háganmelo saber, ¿sí? En el caso de las arqueas, como les platicaba ya, muchas son metanógenas. ¿Qué quiere decir eso de metanógenas, chicos? ¿Alguien me podría decir, me podría ayudar con esto? Por chat o háblenme, porfa. A ver, ¿cómo a qué les suena metanógena? ¿Son las que están en medios anaeróbicos? Pero, ¿por qué se llaman metanógenas? A ver, ¿alguien? ¿Por lo del metano o algo así? Sí, por el metano, porque cuando vemos esta palabrita, génico o gena, quiere decir que producen, en este caso, metano, ¿sí? Entonces, las arqueas es el único grupo de organismos que tiene capacidad para producir metano. Entonces, siempre en un proceso donde hay producción de metano, quiere decir que hay arqueas. ¿Alguien sabe, a ver, un ejemplo muy común de un animal que produce metano? Y ese ejemplo, yo creo que todo, a ver, venga. Ajá. Las vacas son las que producen metano. Así es, muy bien, las vacas producen metano y son unas de las grandes productoras de metano a nivel, pues, mundial, ¿sí? ¿Por qué producen metano las vacas? Porque
dentro de su rumen, que es donde empieza a digerirse el pasto que se comen, una parte de los microorganismos que hay en el rumen son justamente arqueas, ¿sí? Y son las que producen metano en las vacas. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de algo muy común que tenemos muy cotidiano, como para que nos acordemos de que son las arqueas las que producen metano. La pared celular de las arqueas es bien diferente a la de las bacterias. No tenemos los mismos componentes, aunque también son polímeros. Y se cree que pueden ser las formas de vida más antiguas, pero eso no está demostrado. A la fecha no se conocen arqueas patógenas para humanos, ¿sí? Y estas, pues normalmente, los primeros ambientes en donde las encontraron fue en Yellowstone, que ya ven que tenemos ahí pHs muy ácidos o muy alcalinos, fuentes termales llenas de azufre, etcétera. Entonces ahí fue en los primeros lugares donde se empezaron a estudiar estos organismos, ¿sí? Estas arqueas. Entonces, ha habido una serie de clasificaciones de las arqueas. Los dos grupos más importantes y más conocidos son estos dos, Euriarchaeota y Crenarchaeota, y existen algunas otras divisiones, pero que a veces están, luego se quitan por reclasificación, ¿sí? Entonces, podemos considerar que estos son los dos principales grupos de arqueas. Y luego, finalmente, dentro de Eukarya, les platicaba, encontramos como microorganismos a los protistas fotosintéticos, que son las algas, y a los heterótrofos. Entonces, dentro de las algas, como nos platicaba una de sus compañeras hace un ratito, justamente se sabe, hay evidencia de que las plantas tienen como antecesor a las algas verdes, ¿sí? Son organismos autótrofos fotosintéticos, es decir, sí pueden producir su propio alimento a través, y su energía a través de la luz, ¿sí? Como les decía, hay algas pluricelulares y unicelulares, y son muy importantes porque son las principales fijadoras de CO2 a nivel mundial. En lo que se conoce como el fitoplancton en el mar. Y ese fitoplancton está compuesto por algas microscópicas. Todas tienen clorofila de tipo A, aunque también pueden tener otros pigmentos fotosintéticos que les ayuda a fijar la luz y convertirla en energía. Muchas tienen aplicaciones industriales, ¿sí? Como por ejemplo las que se comen en el sushi directamente, que se utilizan como alimento, así directito, pero también el agar, por ejemplo, que vimos en el tema pasado, que es un agente gelificante, está sacado de las algas rojas. Además podemos encontrar el ácido algínico y la carragenina o la gelatina, ¿sí? Que todos estos son espesantes. Entonces es un grupo muy importante. Aunque no causan enfermedades, algunas algas sí pueden causar intoxicaciones, ¿sí? Y aquí, bueno, estas son las diatomeas. Ahorita les platico de estas intoxicaciones. Estas son las diatomeas que tienen una pared celular con sílice. Entonces podemos encontrar formas incluso hasta de triángulo, es decir, su pared celular es muy dura como para poder formar estas estructuras, ¿sí? Y les decía, aunque no producen enfermedad como tal, hay algunas que sí pueden producir algunos componentes que causan intoxicaciones. A lo mejor algunos de ustedes han oído hablar de la marea roja, en donde encontramos microalgas como estas que les pongo aquí, que producen toxinas
que pueden acumularse en moluscos y peces. Permítanme un segundito porque se me está acabando la pila. Espérenme tantito, por favor. Hola, hola chicos, ¿me siguen escuchando? Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicas, chicos? No, profesora, por ahora no. Gracias. Entonces, no sé si algunos de ustedes han oído hablar de esta marea roja, pero les digo, es producción de algunas toxinas por algunos tipos de alga. Entonces, estas toxinas, los moluscos que son filtradores, por ejemplo, empiezan a acumularlas. Entonces, nos comemos un delicioso ostión o una almeja que acumuló algunas de estas toxinas y nos da una intoxicación espantosa, que puede ir desde parálisis o les da una diarrea así que no se pueden salir del baño, y hay algunas que son neurotóxicas, ¿sí? Otro tipo de toxinas produce otra, ¿cómo diríamos? Otro tipo de intoxicación que se llama ciguatera, que aquí es cuando los peces consumen estas toxinas, ¿sí? Y comemos pescado con ciguatera, ¿sí? Entonces, les digo, aunque no producen enfermedades, algunas sí pueden producir toxinas que nos pueden causar intoxicaciones, ¿sí? Y aquí, bueno, vemos algunas otras imágenes de las algas verdes, que acuérdense, las algas verdes son como las antecesoras de las plantas terrestres que conocemos todos el día de hoy. Y los otros son los protozoarios, que estos sí son como los villanos entre los microorganismos, porque aquí sí tenemos muchos patógenos, es decir, que causan enfermedades. Muchos son parásitos. ¿Alguien ha oído hablar de los cisticercos o la cisticercosis? ¿Me podrían decir? Yo no, profesora. ¿No? Ay, gracias. No, maestra, tampoco. Bueno, ok. Esas cisticercos o cisticercosis son quistes, porque varios de estos producen quistes, ¿sí? Estos, por ejemplo, esporozoos, producen quistes que se van a los músculos, por ejemplo, de los cerdos. Entonces, cuando comemos, sobre todo carne de cerdo mal cocida, podemos consumir la forma esporulada o quistes de estos organismos, ¿sí? La gran mayoría son móviles y su movilidad justo es un criterio para clasificar a estos protozoarios en 4 grupos, que son los que estamos viendo aquí. Aquí encontramos la enfermedad del sueño, que a lo mejor muchos de ustedes sí han escuchado, la enfermedad de Chagas, que afecta directamente al corazón. Las famosas amibas, como les decía hace rato, que producen disentería mebiana, que es una diarrea terrible, ¿sí? Esta entoamiba histolítica es un parásito. Paramecium, dentro de los ciliados, son protozoarios muy complejos celularmente hablando, y normalmente estos ciliados no son patógenos y se han utilizado como organismo modelo, más que nada, como modelos celulares. Y en los esporozoos tenemos aquí al agente causante de la malaria, que la malaria es una enfermedad que mata a más de 700,000 personas por año, principalmente en los países pobres de África, por las condiciones pues tan insalubres en las que viven.
y Toxoplasma gondii, que produce toxoplasmosis, que también es otra enfermedad, pues, grave, sobre todo para las mujeres embarazadas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí algunos horribles ejemplos de estos organismos de los protozoarios, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver a Trypanosoma, que estas son las células de Trypanosoma, y este es Trypanosoma cruzi en sangre. Estos son glóbulos rojos. Un quiste de una amiba, ¿sí? Que estos son los que les digo que podemos comernos en la carne de cerdo mal cocida. Y después, si quedan dentro del organismo, pues pueden producir condiciones pues complicadas, condiciones de salud complicadas, ¿sí? Entonces es importante evitar ingerir estos organismos en verduras mal lavadas o en carne mal cocida, ¿sale? Y aquí, o sea, no es que quiera asustarlos, solamente quiero que estemos conscientes de que sí es importante cuidarnos de estos microorganismos, ¿sale? Entonces, bueno, algunas de las cosas que ya les platiqué. Y el último grupo que rápidamente quiero revisar con ustedes hoy son los hongos, que recuerden, ahorita acuérdense, estamos viendo, ya vimos un poquito de bacterias, ya vimos un poquito de arqueas, que son células procariotas, y estábamos viendo las algas y los protozoarios, que son células eucariotas, junto con los hongos, ¿sí? Recuerden, estos últimos 3 grupos que acabamos de ver pertenecen a Eucaria. La disciplina en particular o la ciencia que se encarga del estudio de los hongos se conoce como micología. Ajá. Todos los hongos conocidos hasta el día de hoy son heterótrofos, es decir, como nos decía hace rato una de sus compañeras, no pueden producir su propio alimento, ¿sí? Hay hongos unicelulares y pluricelulares. Los unicelulares son los que conocemos como levaduras, ajá, y los pluricelulares los conocemos como hongos filamentosos. La mayoría son aerobios y algunos son facultativos, es decir, pueden vivir en ausencia y en presencia de oxígeno. No les da igual porque el metabolismo cambia, pero también tenemos a estos facultativos como muchas levaduras, ¿sí? Tienen pared celular compuesta por quitina, que para que se den una idea de la quitina es como las alas de las moscas, de los insectos, son de quitina, ¿sí? Entonces, para que tengamos como una idea de qué es eso de la quitina. Se reproducen de forma sexual y asexual a través de esporas y pueden desarrollarse casi en cualquier ambiente. Ya ven que en el refrigerador luego, cuando dejamos comida que se nos olvida, ¿qué es lo primero que encontramos? Vamos a encontrar hongos. Es decir, cuando vemos estructuras como peludas o así, esos son hongos. Y bueno, tienen muchísima importancia económica. Ya sabemos que las levaduras se usan para producción de cerveza. Los hongos nos los comemos así también tal cual, en forma de huitlacoche, o sea, de quesadillas, de hongos, ¿sí? Entonces, pues son muy importantes. Aquí, en el caso de los hongos, podemos encontrar algo que veíamos. Ya ven que en el tema 1, yo les puse una cajita de Petri con unos puntitos rojos, me parece que eran las colonias que veía Robert Koch sobre un medio de cultivo sólido, ¿sí? A diferencia de las colonias de las bacterias, las colonias de hongos son muy diferentes. Y estas pueden crecer, fíjense, aquí empezó la colonia de este hongo, pero como crecen de forma filamentosa, pues la colonia puede extenderse hasta que se acaba la caja de Petri. Y la vamos a ver como, vamos a ver una especie de pelitos, ¿sí? Si la vemos a contraluz, a diferencia de las colonias de las bacterias. Entonces, todo lo que es
relacionado con hongos lo vamos a ver después en un tema especial, ¿sí? Que tiene que ver con los hongos. Los hongos tienen una estructura fundamental, los filamentosos, llamadas hifas, que tienen crecimiento apical, es decir, crecen por las puntas. Los hongos verdaderos, como les comentaba hace ratito, que hay unos hongos que son los hongos mucosos muy diferentes a los verdaderos, los vamos a encontrar agrupados en 5 grupos con base en su material genético, que son estos grupos que vemos aquí. Chytridiomycota, que eso sí, como que casi no los conocemos. Zygomycota, que ustedes conocen a estos hongos, ahorita les voy a enseñar por qué. Glomeromycota, que también normalmente no los podemos ver. Estos los vamos a encontrar asociados con, por ejemplo, las orquídeas o algunos árboles en los bosques. Y los más conocidos, los basidiomicetos y los ascomicetos. Los basidiomicetos son, por ejemplo, los champiñones, ¿sí? Y los ascomicetos son, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, que todos ustedes han escuchado mencionar. Miren, esto es un zigomiceto, que a lo mejor este tipo de imágenes lo han visto, no sé, en unas fresas o en un jitomate, cuando empezamos a ver que crece como algodón, ¿sí? Y luego vemos puntitos negros en las puntas, estos son zigomicetos, que creo que todos los han visto. Estos son los 2 grupos que les digo que sí son como más complicados de ver. Dentro de los ascomicetos, a lo mejor también les ha tocado ver alguna fruta con este tipo de crecimiento. En este caso es un penicillium. Y todo esto azul verdoso que vemos aquí son las esporas de penicillium. Ajá. Y pues el clásico champiñón o hongos parecidos a los champiñones, que son los basidiomicetos. ¿Sí? Entonces, creo que con esto son todas las cuestiones que quería recalcarles, chicos, que quería que quedaran claras. Entonces, ahora yo les preguntaría si tienen alguna duda o comentarios de lo que les acabo de platicar. Y si no hay dudas, pues por hoy daría por terminada esta sesión. Recuerden que el lunes tenemos su primer examen parcial, que va a estar disponible a partir de las 12, de 12 a 1:30. ¿Sí? Ustedes pueden hacer su examen en ese tiempo. Va a ser un examen cronometrado, es decir, no pueden abrir su examen y estar con sus apuntes, sino que sí les recomiendo estudiar o al menos tener ubicada la información para que puedan contestar su examen, ¿sale? Porque les repito, va a ser cronometrado. Entonces, no sé si tengan dudas, comentarios. Y si nadie tiene, a ver, en el chat, ok, muchas gracias, Andrea, te agradezco. Ok, si nadie más tiene algún comentario o alguna duda, chicos, damos por terminada esta sesión. Y estamos en contacto y nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho todos, chicos. A ver, déjenme ver el chat. Ok, muchas gracias, Fátima, por tu respuesta. Gracias, Andrea. Chicos, cuídense mucho. Recuerden que estamos en semáforo rojo. Por favor, cuídense ustedes, cuiden a sus papás. Y no vayan a fiestas, no hagan fiestas por ahorita. Vamos a aguantarnos un poco. Cuídense mucho. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, Muchas maestra. gracias, profesora. Hasta luego. Bye, gracias a ustedes. Cuídense. Bye, bye.